Hablar de la anticoncepción en pacientes con alteraciones hematológicas suena inicialmente como algo que no es tan frecuente. Sin embargo, el conocer cada una de las opciones que tiene una paciente que tiene trastornos hematológicos es una alternativa importante para saber orientar y evitar a veces confusiones en su manejo. Vamos a revisar entonces este tema de cuáles podrían ser las opciones en pacientes con alteraciones hematológicas. Estos son mis conflictos de interés. Yo estoy en este momento como speaker de Bayer, sin embargo, todo lo que vayamos a comentar y a decir, pues está basado en criterios eminentemente científicos, basados en la evidencia, que tienen como importancia y objetivo que estén dándose conceptos claros y actualizados. Los trastornos hematológicos, pues, son aquellos trastornos que alteran las células en la sangre, independientemente cuáles sean ellas. Son entidades que afectan en general a muchos pacientes en edad reproductiva, en donde entonces la contracepción es algo que debemos enfrentar. Y fíjense que la OMS considera que una de las causas más importantes o una de las patologías más prevalentes en la mujer es la anemia y ocupa casi un 35%, cosa que va a tener que enfrentar entonces una patología cada vez más cercana. Y en pacientes en países en desarrollo, pues la anemia ferropénica, si la vemos, ocupa el 3 o el 5% de toda la población, lo que hace que sea realmente frecuente. Si queremos como un resumen general de los trastornos hematológicos, no se trata la charla de profundizar en cada uno de ellos, pues encontramos pues que la anemia, pues por disminución de la masa de glóbulos rojos, pues se traduce en una disminución del hematocrito y la hemoglobina, que está dada básicamente por estas causas que ustedes ven, donde está la pérdida de sangre, la destrucción o la hemólisis o la alteración en la producción hemática. Y uno entonces podría clasificar esta anemia como alteraciones en la forma o en la cantidad de hemoglobina que tiene cada una de las células. Veamos entonces cuáles son las características en general en una mujer cuando se enfrenta uno a una posibilidad de una anemia. Estos son los rangos normales en pacientes no embarazadas y en pacientes embarazadas. Pues llama la atención que en la paciente embarazada pues somos más tolerantes, o sea que aceptamos por la hemodilución del embarazo que los valores de hemoglobina puedan estar menores y puedan llegar hasta 11 gramos. Consideramos que debe ser entre 11,5 gramos hasta 14 gramos de hemoglobina, pero fíjense que de resto el recuento de eritrocitos pues no debe cambiar y somos más tolerantes obviamente en el volumen corpuscular medio. Pues si uno está un poco hipovolémico, pues obviamente el volumen corpuscular medio va a bajar. Y lo mismo que en la hemoglobina corpuscular media, que ven que está un poco por debajo. Y los niveles entonces totales de ferritina sérica pues se reducen a valores menores, niveles que me parece que son importantes recordar para tampoco sobretratar pacientes que no requieren en el embarazo tomar probablemente hierro. Hay varios causas u orígenes de las anemias hipocrómicas y microcíticas, y obviamente la más frecuente pues es la deficiencia de hierro, que afecta pues a gran cantidad de personas en edad reproductiva.
El origen de esta entidad de tener una anemia hipocrómica microcítica se centra generalmente en problemas de la menstruación, donde la paciente tiene sangrados abundantes, ¿sí? Sea porque sus ciclos son muy frecuentes o sea porque sus ciclos son regulares pero en una cantidad muy marcada. O hay otras causas, pues en el embarazo, pues la principal causa es pues aumenta el volumen y no aumenta la masa de células rojas en el embarazo, lo que lleva pues a una anemia. Y esto pues ha tenido unas consecuencias en el embarazo que se traducen en restricción del crecimiento intrauterino, también se centran en trabajos de parto pretérmino. La mortalidad fetal pues ocurre pero en casos realmente muy severos de anemia o en casos de sangrados agudos. Sin embargo, pues es una de las variables que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, yo me centraría sobre la anemia causada por los trastornos menstruales, sea por frecuencia o por intensidad en el sangrado, y obviamente la hipocromía y, y las características microcíticas en pacientes durante el embarazo. Una de las causas que tienen mayor frecuencia, pues obviamente es la disminución del hierro, pero hay que hacer una aclaración en esto que me parece interesante en efectos del tratamiento, y es que el hierro tiene una absorción constante, o sea que uno puede tener una gran cantidad de hierro y su absorción siempre va a ser la misma. Por eso es que uno en el embarazo solo puede dar una dosis muy constante de hierro, y por eso es que las pacientes que no están en embarazo pero están anémicas, cuando reciben hierro y lo tienen que recibir en forma constante, no alcanzan a cubrir sus niveles de hemoglobina y hematocrito cuando ya llega la próxima menstruación, y entonces sangra nuevamente, o sea que lo poco mucho que hubiese recuperado se pierde porque la absorción de hierro pues es muy limitada. Por tanto, la anemia hipocrómica y microcítica se va a mantener a pesar de una absorción adecuada de hierro o a pesar de tener un tratamiento adecuado. Aquí vemos, pues, en resumen, las deficiencias de hierro. Como ven, pues los requerimientos aumentados en el embarazo, dentro de los requerimientos incrementados, una absorción inadecuada de hierro, no tan frecuente, sino en entidades más bien crónicas, en la cirugía gástrica, donde los trastornos de absorción permanecen, o en trastornos respiratorios, y las pérdidas de sangre o de hierro pues están en el tracto gastrointestinal, en los parásitos, en las áreas de dispositivo intrauterino y en problemas de absorción. No vamos a entrar a discriminar o a profundizar más bien sobre los diferentes tipos de anemia, porque pues no es como el objetivo de esta charla. Sin embargo, sí es importante recalcar pues que todas las anemias no se pueden manejar igual y que todas las anemias no necesariamente se corrigen con la administración de hierro. Por tanto, hay anemias macrocíticas en donde hay una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico y por un problema de mala absorción, y pues esto da como característica en el frotis de sangre periférico pues macrocitosis, que son hallazgos diferentes. O anemias megaloblásticas que tienen deficiencia de ácido fólico o B12, es raro en las mujeres jóvenes y son frecuentes como causas de anemias megaloblásticas. Sobre todo llamaría la atención
sobre la anemia de células falciformes, que en la raza negra es mucho más frecuente y presentan episodios de crisis falciformes con anemias que deben ser manejadas de una manera agresiva. Y obviamente los cuadros de anemias hemolíticas, en donde pues por diferentes circunstancias hay una destrucción de los glóbulos rojos, lo que causa cuadros de pérdidas de sangre con consumo de los factores de coagulación y que pueden llevar a cuadros de coagulación intravascular diseminada en situaciones como, por ejemplo, la preeclampsia, que es una entidad pues conocida por todos, o cuadros de hemoglobinuria paroxística nocturna que van a tener un consumo plaquetario e inclusive pues van a tener cuadros trombóticos importantes. Acá clasificamos las anemias hemolíticas autoinmunes como primarias e idiopáticas y secundarias o con enfermedades malignas, que son las pacientes que tienen trastornos hematológicos malignos, y anemias hemolíticas asociadas a otros problemas como anemias falciformes o deficiencia de la hemoglobina C y beta talasemias, que son alteraciones no tan frecuentes. Vemos las características de las anemias hemolíticas, que son anemias que deben ser estudiadas como pareja, deben ser anemias que deben tener en muchas ocasiones rasgos familiares y herenciales que tendríamos que revisar. Y hay otras causas de anemia en factores o en enfermedades que en enfermedades asociadas. Por ejemplo, enfermedades virales, bacterianas o parasitarias, que realmente las parasitarias son las más frecuentes. El VIH realmente no causa cuadros de anemia tempranos. Las enfermedades bacterianas pues son raras que se manifiesten como un cuadro anémico, y lo mismo los cuadros micóticos. El cáncer, pues en cánceres hematológicos, pues una de sus manifestaciones obviamente es la anemia. Y un punto importante en pacientes crónicas, que como ven ahí, en pacientes con artritis, lupus, enfermedades del colágeno, sí se asocia hay alteración en la hematopoiesis y tienen anemia en un porcentaje importante. Y la insuficiencia renal crónica, los renales generalmente, pues tienen lo mismo, un proceso en la formación hemática en cuanto a la hematopoiesis bastante disminuida, con cuadros de formas anormales en el frotis de sangre periférico, generando anemias crónicas, y que puede ser una manifestación tardía y constante de este tipo de pacientes. Por tanto, y entrando un poco en el tema, nosotros tendríamos que enfrentar la anticoncepción en la paciente con anemia. Obviamente esta paciente en lo posible debe tener una causa de su anemia definida para nosotros también orientar cuáles son las mejores opciones anticonceptivas. Las pacientes pueden optar por anticonceptivos hormonales. Estos anticonceptivos hormonales, como ven, contamos con anticonceptivos o contraceptivos orales, con parches transdérmicos, con inyectables mensuales o trimestrales y con implantes subdérmicos. Si uno se pone a ver, estos anticonceptivos hormonales lo que hacen es que al estimular el endometrio de una manera absolutamente regular y ordenada, el sangrado menstrual es controlado. Por tanto, una paciente que reciba contraceptivos orales va a tener unos ciclos menstruales generalmente en
poca cantidad, ¿sí? Y en poca duración. Y esa es una precisamente de las ventajas que tiene la anticoncepción oral para el control de las pacientes que sufren anemia. Y entonces, volviendo un poco al punto anterior, como la cantidad de sangre perdida es menor, eso hace que el tratamiento simultáneo que se hace con el hierro oral, pues vaya entonces compensando las opciones el cuadro de anemia, y con los meses pues se va a poder compensar. Fíjense que los anticonceptivos reducen el sangrado menstrual en porcentajes de un 43 a un 97%, aún en dosis bajas, y los dispositivos, por ejemplo, intrauterinos con levonorgestrel, pueden lograr reducirlo hasta un 97% los problemas de la anemia. Si ustedes ven en el margen izquierdo de la diapositiva, pues hay dos tipos de anticonceptivos orales. El primero pues tiene 50 microgramos de etinilestradiol con 250 microgramos de levonorgestrel. Una combinación que tiene una característica, y es que estos 50 microgramos es una dosis elevada. Casi no usamos anticonceptivos con 50 microgramos de etinilestradiol hoy. Usamos anticonceptivos de 30 microgramos de etinilestradiol, o aún usamos anticonceptivos con 20 microgramos de etinilestradiol con diferentes niveles de progesterona. En este caso el levonorgestrel de 250 microgramos, pero fíjense que en esta diapositiva utilizamos también otro tipo de contraceptivos, por ejemplo, gestodeno, que es un progestágeno de una generación mucho más avanzada, que requiere una dosis menor, casi la mitad del levonorgestrel, con una administración muy similar, y reduce la cantidad de sangre del fluido menstrual en un porcentaje realmente importante. Esta es una de las ventajas de los anticonceptivos orales. La combinación de valerato de estradiol y dienogest en régimen dinámico está indicado en el manejo de la hemorragia vaginal abundante o prolongada, y alcanza una reducción de hasta el 88% del sangrado menstrual. Otras opciones anticonceptivas, como ven, aquí tenemos los anticonceptivos transdérmicos, las píldoras con solo progesterona, los sistemas intrauterinos de levonorgestrel, y los inyectables y los implantes subdérmicos. Todos en general reducen, como ven, la cantidad del sangrado, lo que sería una opción importante para pacientes anémicas. Los dispositivos con levonorgestrel o el sistema intrauterino con levonorgestrel pues marca un porcentaje realmente importante. Uno de los efectos más importantes que tienen los anticonceptivos, como disminución del sangrado, pues uno podría pensar que tendrían impacto en algunas patologías, en este caso como los miomas uterinos, en lo cual son generalmente asociados a sangrado menstrual abundante, a dolor pélvico o a cuadros de infertilidad. Si uno se centra sobre el sangrado menstrual abundante y el dolor pélvico, ¿sí? El utilizar tratamientos hormonales como la progesterona, pues generaría la posibilidad de utilizarlos en pacientes que tuviesen sangrados abundantes con miomatosis. Sin embargo,
hay que aclarar acá que la miomatosis depende de su ubicación. El sangrado podría tener algún impacto con los anticonceptivos orales. Por ejemplo, pacientes con miomatosis submucosas, pues la respuesta de los anticonceptivos orales en este caso no sería de pronto tan efectiva. Sin embargo, ha habido siempre una teoría de que el recibir estrógenos estimula a que los miomas crezcan porque se les ha atribuido una opción de crecimiento por un estímulo estrogénico. Pero se han demostrado que los anticonceptivos pues no incrementan el desarrollo de leiomiomatosis, ¿sí? Si uno combina los anticonceptivos orales con agonistas GnRH, que hoy en día son un manejo de la miomatosis, pues van a disminuir su tamaño y van a entrar en una fase hipoestrogénica. Al dar agonistas GnRH, lo que estamos pues es bloqueando obviamente el eje, lo que genera un menor estímulo estrogénico sobre los miomas y el endometrio. Y las metrorragias, entonces, en cierto grupo de pacientes podrían tener un efecto benéfico en las pacientes con esta patología en particular. Entrando en otro tipo de patologías como síndromes hemorrágicos, generalmente por trombocitopenia, como ustedes ven ahí, hay una serie de causas que son trastornos hemorrágicos por púrpuras trombocitopénicas inmunes o autoinmunes o idiopáticas, por deficiencia de factores de coagulación, por deficiencias del factor 7, de la enfermedad de von Willebrand, o causas no inmunes que también tienen trastornos hemorrágicos como el HELP en el embarazo, que hacen trombocitopenia, o púrpuras trombocitopénicas trombóticas. Realmente, en estas pacientes que tienen estos trastornos hemorrágicos, el utilizar anticonceptivos orales, pues realmente no es la mejor opción, ¿sí? Realmente utilizar a una paciente que tiene trastornos hemorrágicos con estas patologías, estrógenos, pues podría generar cuadros de alteración en sus patrones trombóticos que generalmente no son fáciles de manejar. En cuanto a los trastornos de coagulación, los trastornos hemorrágicos pueden ser resultado de trombocitopenia o trastornos de la función plaquetaria o enfermedades del colágeno como se describen como el síndrome de Danlos, deficiencias en los factores de coagulación. Esto entonces pues lleva a plantear algunas particularidades como sangrados menstruales que pueden ser más abundantes o sangrados posparto o un riesgo de aborto aumentado. Estas pacientes pues tendrían que pensarse en una opción anticonceptiva. Estas pacientes entonces deberíamos escoger probablemente métodos anticonceptivos en donde los progestágenos sean la mejor opción. Los sistemas intrauterinos de levonorgestrel se consideran la primera línea de manejo farmacológico del sangrado menstrual abundante. Sin embargo, en pacientes no candidatas a un sistema intrauterino o como terapia de puente, mientras se define la inserción o una histerectomía, esta combinación es una buena alternativa. Casos como el tromboembolismo venoso, fíjense que pacientes que tienen trombosis venosa profunda o antecedente de embolismo pulmonar
si uno le dicen con qué debería planificar esa paciente, pues debe planificar, podría planificar con todo menos con anticonceptivos orales. O sea, podría planificar con todas las opciones de planificación menos con estrógenos. ¿Sí? En estos números que vemos en la diapositiva, el número 1 quiere decir que según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la elegibilidad del dispositivo sería 1, o sea que no habría ninguna restricción. Los 2 serían pacientes que tienen beneficios sobre los riesgos que tienen. Las pacientes que tienen 3, pues los riesgos superan los beneficios. Y las pacientes que tienen 4, pues ya se vuelve inaceptable esa opción, ¿sí? Cuando uno dice, miremos entonces, si yo tengo historia de tromboembolismo venoso, pues obviamente tendría la opción de planificar con un dispositivo que no tuviera ninguna opción hormonal. Podría planificar con un dispositivo que no tenga, que tenga levonorgestrel, un sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, con implantes subdérmicos que son nivel 2 o solo con progestágenos o con inyectables, pero pues como decía, los anticonceptivos orales pues salen de la opción. En el episodio agudo, el único que nos queda es el dispositivo de cobre, o sea, la T de cobre tradicional, porque en el episodio agudo no se debe manejar con tratamiento hormonal. Pero fíjense que cuando ya la paciente está estable y tiene una terapia anticoagulante por su TEP, pues vuelve a estar en el caso como si fuese el antecedente, o sea que podría optar por cualquiera de los dispositivos antes mencionados. Y la historia familiar no tiene ninguna condición o ninguna limitación para que la paciente escoja el dispositivo que ella prefiera. En pacientes que tienen, fíjese, trombofilias, eso se llaman trombofilias heredadas, ¿sí? No trombofilias adquiridas, donde está el factor 5 de Leiden, las deficiencias de proteína S y C y las deficiencias de antitrombina. Estas pacientes, pues según la OMS, dentro de la categoría que ellos consideran, pues la opción sería sistemas intrauterinos de liberación de levonorgestrel como una opción, y obviamente el dispositivo intrauterino de cobre. El dispositivo intrauterino de cobre tiene una gran ventaja, y es que no tiene un tratamiento, no tiene un componente hormonal, dura un tiempo, o sea, dura 10 a 10 años, ¿sí? Y eso pues es una buena opción. No tiene el componente hormonal, sin embargo, generalmente uno de los efectos secundarios que tiene es que aumenta los sangrados durante la menstruación, puede causar más dolor o cólico con la menstruación y en ocasiones pues puede tener sangrados intermenstruales. Si la paciente no tiene ninguna de estos efectos secundarios, pues es una opción en los cuadros de trombosis por trombofilias heredadas. Pero pues hay otras opciones que les comentaba podrían ser de pronto bien toleradas sin necesidad de tener los efectos secundarios del dispositivo de cobre. Pensar que una paciente tiene una historia de una enfermedad isquémica cerebral o una enfermedad cerebrovascular, escoger ese método de anticoncepción, pues realmente no es fácil. Y probablemente
uno tenga la tendencia a sugerir que es mejor que no planifique con ningún manejo hormonal y que se centre en utilizar de pronto métodos de barrera o métodos no hormonales como el dispositivo, ¿sí? Acá uno tendría que plantear la opción de utilizar un dispositivo o un sistema intrauterino con levonorgestrel, ¿sí? Que como ustedes ven ahí, pues hay como unos asteriscos o o unas advertencias mejor, en donde uno encuentra que el implante subdérmico podría ser una opción, pero no necesariamente es la mejor como para control a plazo. El, de, Probablemente el sistema intrauterino con levonorgestrel pueda ser en una paciente con una enfermedad cardíaca o cerebrovascular estable, probablemente la mejor opción en tratamientos hormonales y la segunda después del dispositivo intrauterino de cobre. Una de las opciones que tiene una paciente con trastornos hematológicos son los implantes subdérmicos. Estos tienen varias ventajas o características, como son que son unos implantes pequeños, discretos, se colocan generalmente en la cara interna del brazo, se pueden usar un implante para planificación de 3 años o 2 implantes para planificación de 5 años y tienen la ventaja de estar libres de estrógenos. Eso hace entonces que todas las pacientes que hemos mencionado podrían usar este tipo de implantes, igual que los sistemas intrauterinos con levonorgestrel o igual que los inyectables, porque no tienen estrógenos, entonces cuadros de isquemias, de enfermedades cerebrovasculares, de enfermedades del colágeno, de cuadros trombóticos, de trombofilias, podrían tener esta otra opción, pero tienen una, un efecto secundario que es importante conocer, no necesariamente es el que lo limita a utilizarlo, pero sí es importante conocer que consiste en que uno puede tener sangrados irregulares, sobre todo el primer año de uso del método, y esos sangrados irregulares pueden ser manchados frecuentes que no llegan a anemizar a la paciente, pero son sangrados que no son predecibles ni son manejables. Por tanto, la consejería en este caso es muy importante para la tolerancia del método. El dispositivo intrauterino de cobre, como ven, tiene una eficacia, yo decía que de 10 años, pero tiene estos efectos secundarios, el sangrado abundante y los cólicos durante la menstruación. Por tanto, en pacientes con anemia establecida, pues no sería la mejor opción por tener sangrados abundantes o tener pacientes con hiperplasia endometrial o pólipos. Desde hace ya un tiempo, una de las opciones de planificación que se ha convertido en una opción interesante y segura son los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Han sido utilizados por tener características muy benéficas y por disminuir los efectos secundarios del dispositivo o la T de cobre tradicional. Tienen una alta eficacia, están diseñados para 3 o 5 años. Hoy tenemos 3 tipos de dispositivos, uno que se utiliza por 3 años, otro que se utiliza con una dosis baja por 5 años y otro que se utiliza por el mismo tiempo pero que tiene una carga hormonal un poco mayor, lo que ha sido
presentado como una opción en pacientes con sangrados abundantes y dismenorrea, inclusive en endometriosis, como una segunda opción de manejo, que es una opción que también podría utilizarse en este tipo de pacientes. Al igual que los implantes, pues no liberan estrógenos y podrían utilizarse en los casos de sangrados uterinos abundantes una vez se descarte cualquier otra patología intrauterina. Y como habíamos comentado anteriormente, pues reducen el sangrado menstrual de una forma importante hasta en un 97%. Estos dispositivos o sistemas liberadores de levonorgestrel no necesariamente todos prolongan la menstruación. Algunos mantienen los ciclos regulares, pero si lo mantienen regular, el sangrado pues siempre va a ser escaso, que es uno de los beneficios que tiene ante pacientes con problemas hematológicos. Como ven, la reducción del sangrado menstrual definitivamente es importante cuando uno utiliza otras opciones de reducción como el ácido mefenámico, pues se reduce, pero no en forma tan marcada como cuando uno utiliza sistemas intrauterinos de liberación prolongada con levonorgestrel, en este caso como el Mirena, en las que se reduce mucho más. Hasta acá, pues hemos visto algunas indicaciones, pero obviamente pues esos están apoyados en revisiones que permiten pues llegar a esas conclusiones. Entonces, pues esta es una de las publicaciones del Contraception donde ustedes pueden ver el efecto benéfico, o sea, los intervalos de confianza en beneficio de disminuir la anemia en países en desarrollo, en pacientes con hemofilia donde pues el sangrado realmente pues se va a disminuir, en donde pacientes con defectos de la función plaquetaria como en los adolescentes, pues las opciones progestágenas pues también tienen su beneficio. Y un punto importante en pacientes que tienen patologías asociadas. Como ven, este primer ítem pues habla del sangrado menstrual abundante, entonces pues ahí los beneficios de los métodos anticonceptivos, incluyendo los anticonceptivos orales, pues son importantes, pero en casos, por ejemplo, como el cáncer endometrial o el cáncer ovárico o el cáncer colorectal, pues en estas pacientes obviamente el tratamiento hormonal con estrógenos está totalmente contraindicado, pero el tratamiento con progestágenos podría ser una opción que sea utilizada en pacientes con estas patologías, ¿sí? Igual que en pacientes con enfermedades como anemia falciforme o en pacientes que tienen sangrados abundantes, en este caso pacientes adolescentes, que es una de las causas de sangrado anormal cuando las pacientes adolescentes consultan. Una de las causas son trastornos hematológicos o sangrados uterinos anormales que no tienen ninguna causa conocida, y estas pacientes tienen que enfrentar una opción de planificación en donde los progestágenos se convierten en la elección, incluyendo los sistemas intrauterinos con levonorgestrel, que hoy en día son considerados el método de elección en este grupo de pacientes. Pacientes en los que encontramos que el sangrado se reduce
al utilizar progestágenos en casos de menorragia. Y pacientes con menorragia en adolescentes, pues vemos que actualmente hay una falta de evidencia y orientación sobre el manejo óptimo de la menorragia en adolescentes. Todavía nos falta como información, pero vemos que los sistemas intrauterinos con levonorgestrel pues han demostrado ser seguros en el manejo de este grupo de pacientes, y pues aparte de su manejo interdisciplinario con el hematólogo, podríamos considerarlo una opción interesante. Lo mismo que en pacientes que tienen sangrado anormal, abundante, pues nos lleva a tener esas consideraciones. Como conclusión, en pacientes que tienen sangrado menstrual y desórdenes de sangrado, en adolescentes con problemas hematológicos, pues las opciones de planificación familiar, el diagnóstico es el primer paso pues para establecer lo que ocurre, pero una vez establecido que hay un problema hemorrágico, no necesariamente va por fuera de las opciones de planificación, y para esto entonces utilizamos la terapia hormonal con progestágenos. Quiero entonces dejar como algún mensaje importante dentro de las opciones de planificación. Los trastornos hematológicos, sea por cuadros anémicos o sea por cuadros de sangrado, deben ser enfrentados por el ginecólogo con una opción de planificación segura, efectiva y con los menores efectos secundarios. Generar que estas pacientes queden embarazadas sin planearlo, pues va a generar mucho más problemas que el haberlo podido planear con la suspensión de la contracepción en su momento. Las opciones de planificación pues van en general un poco dirigidas a pacientes que, si tienen sangrados uterinos anormales, se van a centrar en el uso de anovulatorios orales o, en su defecto, en manejos con progestágenos como sistemas de liberación, implantes o progestágenos con píldoras solamente. Pero si los problemas hematológicos están asociados y no son solo estrictamente carenciales, probablemente los progestágenos sean la mejor opción de planificación en este grupo de pacientes.